Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de leches vegetales. Tenemos una receta fantástica. Esta leche que está hecha a base de semillas y se trata de las semillas de lino. Necesitamos 80 gramos, 1 litro de agua a temperatura ambiente y 2 cucharadas de azúcar de coco como endulzante. Vamos a ir entonces al primer paso. Primero remojaremos nuestras semillas de lino. Hemos usado para preparar esta receta lino dorado. Saben que también existen las semillas de lino de color marrón. La ventaja que tienen estas semillas es que tienen muchísima fibra. De hecho, cuando las colocamos en remojo, vamos a ver que van a liberar esa fibra que conocemos como mucílago. Por eso son tan recomendables para aquellos problemas de estreñimiento, puesto que facilitan muchísimo nuestra digestión y es por eso que es una leche que también les invitamos a probar. Aquí pueden ver que tenemos ese gel bastante espeso que va a rodear cada semilla cada vez, ¿verdad? que la pongamos en contacto con el agua. Entonces, va a ser un poco difícil, ¿sí?, filtrar o quitar el agua a esta receta, por lo cual la usaremos. Entonces vamos a colarla muy levemente y luego directamente la vamos a colocar en la licuadora para comenzar el procesamiento. Agregamos entonces el agua a temperatura ambiente y también, como saben, vamos a incorporar ahora un endulzante. Pero ustedes saben bien que el endulzante es un ingrediente que puede estar o no en la receta, por lo cual, si prefieren, no lo incluyen, no hay ningún problema. Nosotros en este caso usamos azúcar de coco, pero puede ser otro endulzante como un sirope de agave, también puede ser stevia, lo que tengan en sus hogares. Vamos entonces a licuar durante unos 2 minutos. Les invitamos que se suscriban a nuestro canal para seguir de cerca muchas más recetas usando ingredientes vegetales. Vean entonces toda la espuma que tiene esta leche, es muy deliciosa, es un sabor al cual no estamos acostumbrados, puesto que no son bebidas muy fáciles de encontrar tampoco de manera comercial, por ejemplo, en los supermercados. Ahora entonces vamos a la otra etapa, que es la de colar. En este caso vamos a usar una bolsa para leches vegetales, pero como siempre recomendamos, pueden usar una tela estilo tul, una media cancán o panty bien lavada, un paño de cocina o repasador, también pueden usar por ejemplo una gasa, ¿sí? Y recomendamos también que utilicen guantes para evitar entrar en contacto, ¿sí?, con la leche, puesto que ahora vamos a hacer fuerza, ¿sí? Muchas gracias, Micael, como siempre, por preparar esta exquisita receta. Una vez que terminamos, vamos a reservar el bagazo, en este caso para hacer unas hamburguesas que quedan también muy deliciosas. Tiene ese color dorado muy característico, lógicamente, de las semillas. Y voilà, aquí tenemos entonces la bebida, la pueden tomar de manera caliente o también fría. En este caso vamos a ver que incorporaremos unos cubitos de hielo para disfrutarlo cuando tenemos esos días de mucha temperatura. Es una bebida entonces que también puede consumirse con café, con té, junto a, por ejemplo, cereales, ¿sí?, en el desayuno. Nos viene súper bien. Les recomendamos entonces que prueben esta receta en sus hogares y nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado.